Muy buenas tardes. En esta ocasión voy a hablar sobre los candidatos, a ver quién nos salva acá en el Perú. Muy bien. Ahora vamos a empezar primero con uno de ellos. Keiko. Keiko Fujimori. Vamos a ver. Esta electa presidenta, futura presidenta quizás del Perú, y es la que tiene mayor cantidad de votos. Y quizás llegue a ser la presidenta, ¿no?, de acá del Perú. Pero yo les digo, ¿valdrá la pena verdaderamente que sea presidente? A ver, vamos a ver, antecedentes del gobierno de su papá. Y más seguro que también, pues, si es que ella llegue a ser presidente, es fijo que el papá también saldrá, pues. Y al final, quien maneje más el gobierno será el papá. Aunque, ya pues, ¿sí?, hay mucha gente que cree cosas diferentes, ¿no? Son optimistas, están no tan mal, pero ya. Su papá hizo muchas cosas, un desastre de gobierno. Ahora se puede decir que tiene algunas cosas ventajosas, muy poco. Lo peor es que este señor, ya les conté, que se jactó de ser el liberador del terrorismo del Perú, cuando en realidad quienes lo hicieron fueron los que se organizaron en aquella época, que fue la misma policía. Otro se fue huyendo del Perú, llevándose en lingotes de oro, de oro, mucho dinero de acá. Huyó de esa forma, se asiló en Japón, no se le podía traer, no se le podía extraditar de allá, porque el Japón no lo protegía. Aparte, hizo esterilizaciones, el cual le condenó los derechos internacionales, interamericanos más que todo. Lo hizo de una forma muy impositiva. Para eso creo que existe ahora, ¿no?, la ley de consulta previa. Quizás en ese tiempo no existía, pero tampoco era la forma de proceder, ¿no? Quizás tenía algunas ventajas, pero no era la forma de cómo se tenía que proceder. Otro, claro, luchó contra el MRTA en la embajada, que inclusive se tomó la gracia de decir, pues, este señor que es histriónico con con todo el pueblo peruano. Y el peruano tiende a admira cosas porque es simplemente, porque ignora muchas cosas, simplemente se dedica a admirar cosas que son sencillas o que son simples, pero lo admira porque ellos no se admiran de cosas porque están lejos de saber y conocer sobre esas cosas, ¿no? O sea, mejor dicho, el peruano simplemente se dedica a ser un fanático ciego de las cosas con las cuales les impresiona. Ya. Por ejemplo, eso, ¿no? Su papá salió, como ya les conté, salió huyendo acá del Perú cuando lo descubrieron, de toda la mafia que tuvo con este señor Montesinos, que extorsionaba a muchos políticos, inclusive les pagaba, y estos políticos que recibían la coima, ¿no? O sea, una corrupción total, pues. Su gobierno fue una corrupción total, pero fue descubierto. Y ahora, ella entrando como presidente, pues creo que eso será el reflejo de lo que se vive acá en el Perú, porque la gente, el peruano, si se hace una pregunta a él mismo y se dice cómo es él y reconoce sus errores, va a encontrar un montón de errores. Pero el peruano creo que no quiere ni siquiera reconocer eso, pues, de que tiene muchos errores. Pero ya, es por eso que creo que esta chica quizás gane acá en el Perú. ¿Qué vamos a hacer, pues? El peruano es así y el peruano quiere vivir así. Eso es lo que le gusta al peruano. Como dicen, somos merecedores de nuestra pobreza. Somos merecedores
de que nos engañen. Somos merecedores de que nos traten inclusive como estúpidos. Creo que no hay que quejarse tanto, ¿no? Porque creo que por lo general, si uno de nosotros llegara a ser tan presidente, creo que quizás sería la misma corrupción. Lamentablemente creo que acá en el Perú ya somos nacidos, creo que, con la corrupción. El día que nos pongamos a reflexionar y decir que nosotros verdaderamente reconocer nuestros errores, verdaderamente autocalificarnos nosotros y procurar poco a poco, yo sé que no se hace de frente, poco a poco cambiar eso, el Perú cambiará, si es que todos en el pueblo decidimos a eso. Otro acá tenemos, por ejemplo, al señor Kuczynski, que no lo veo pues identificado con un pueblo netamente peruano, ¿no? Él puede hacer, más que todo este señor, para mí, más que todo surgió para quitarle votos pues a este señor, ¿no? Es Toledo. Acá y pues nada más para eso, creo que porque este señor no lo veo pues netamente, ¿no? Economista sí, puede ser, se dedicará a lo mejor que puede hacer su trabajo económico para llegar arriba quizás el erario público, quizás eso podría ser algo bueno, sí, es bueno, como lo que hizo Toledo, ¿sí? Que también nos dejó con un buen alto erario público acá en el Perú, que ahora ya se está yendo abajo, ya no hay casi nada, y pues de Kuczynski no puedo decir mucho, simplemente no lo veo identificado con el pueblo, así es que difícil de que él sea una solución. El tercero, Alan García, otro corrupto, tan parecido a Fujimori. La política aprista ya tiene algo formado, algo establecido, que puede ser bueno, pero el peruano abusa de este tipo de beneficios de política aprista, ¿no? Especialmente en lo laboral. Hay muchas ventajas hacia los empleados, pero nosotros creo que abusamos de eso y nos sobrepasamos de ese derecho. Le sacamos ventajas. Creo que el peruano no tiene esa iniciativa. Creo que esto sucede porque acá la burocracia peruana se ha vuelto en una exageración, algo muy arriba, una sobreburocracia. Las burocracias se han creado, claro, para apoyar a la administración pública, ¿no? Está bien, eso sí. El problema es que acá el peruano, como no tiene criterio de investigación, no tiene criterio de humanidad, abusa, no solamente abusa de esta burocracia, sino que lo mal utiliza, lo tiende a usar de otra forma, ¿no? Y el peruano que sale a trabajar pues simplemente es una máquina, simplemente es como una máquina, no tiene, como ya les dije, ese criterio de investigación, criterio de conocer verdaderamente, saber lo que está haciendo y por qué lo está haciendo, cuál es la verdadera idea, esa idea de ser servidor público. Como todos estos políticos, ustedes creen que esta señora, pues, acá Keiko, tiene en su mente verdaderamente de decir que ella es una servidora más del Perú. No, ella simplemente está viendo la ambición del poder, como este señor acá, Acuña es lo único que busca, es esa ambición que hasta inclusive trata de demostrar públicamente. Tan hipócrita será este señor que se pone a regalar plata públicamente a una persona. ¿Para qué? Para decir que dice él es una persona muy solidaria,
para decir que es una persona altruista inclusive. Vean su pasado y vean por qué lo hace. Esa ambición de querer tener poder, de querer tener buenas relaciones a nivel internacional, esa ambición del peruano que tiene por su baja autoestima de no valorarse y al momento de llegar a ser presidente creerse el mejor de todo este país. Claro, pues si todos estamos idiotizados acá, ¿cómo no va a hacer esa gran diferencia? Pero ya. Así que Alan García, pues política, pues él tiene muchos actos de corrupción por cantidad, maneja prácticamente el aprismo, está metido hasta en el poder judicial de forma corrupta. Ya les dije la burocracia, cómo trabaja acá. Ya les digo eso, que la burocracia es el resultado de la educación, de la metodología educativa acá en el Perú. Un profesor no te enseña, pues, acá un profesor simplemente te dice, esto lo haces así, y no te dice verdaderamente, no tiene, ni él mismo tiene el mismo criterio verdaderamente de decirte qué es, por ejemplo, una ecuación, cómo lo vamos a tratar una ecuación. No, va de frente y simplemente hace sus operaciones. Y te dice, esto es así y ya está. Y nosotros que tampoco no somos tan, como no tenemos ese criterio, no nos han formado con ese criterio de preguntar y querer saber un poco más, ¿no? Pensamos que educación es simplemente hacer lo que él hace y imitar lo que él está haciendo. Eso no es educación. Deberíamos, imitar la parte mecánica que está haciendo, ¿no? Y no verdaderamente el criterio que tienen para investigar. Yo les preguntaría a muchos peruanos, a ver, ¿verdaderamente te dijeron qué significa verdaderamente la palabra ecuación? ¿Por qué ecuación? Yo se les apuesto que no, nunca. Una raíz cuadrada, ¿por qué una raíz? ¿Por qué números radicales? ¿De dónde proviene? Tenemos que tener ya ese criterio, esa metodología de investigación, esa metodología, esa epistemología para encontrar respuestas y conocer las cosas verdaderamente. Y otro que se tiene que cultivar mucho es el sentido humanitario de la persona, que no se da en algunos colegios. Algunos colegios piensan que simplemente mecanizar al alumno, que haga solamente lo que se le dice, él tiene que hacer. Y este señor, que prácticamente cuando termina y llega a ser un profesional más, se va a ir simplemente a ser un burócrata más. ¿Y cómo se va a desempeñar como burócrata? Como siempre le dijeron, o que simplemente se limita a hacer lo que tiene que hacer, nada más. Se dedicará a eso, y por eso surge la sobreburocracia. ¿Por qué surge la sobreburocracia? Formalidades que a veces hasta ellos se dan cuenta que ya son hasta inútiles. Y es más, estos inclusive le buscan, como dicen, el quinto pie al gato. ¿Para qué? Para no aprobarte alguna gestión que tú estés haciendo. O sea, simplemente el peruano inclusive hasta creo que se ha vuelto un sádico en estos aspectos, de que solamente buscan hasta complicarte. Y no tienen ese sentido, como les digo, ese criterio humano, no tienen ni siquiera tampoco esa metodología de investigar las cosas y saber que lo que ya se está haciendo y cuestionar una cosa, claro, de forma formal y todo lo demás, para saber que ya hay algunas formalidades que ya están por demás, y algunos inclusive comienzan a establecer algunas cosas más ahí, ¿no? Como algunos mandatos municipales, creo que, para sacarle provecho. Y como la gente no sabe analizar estas cosas, no tiene ese criterio de investigar, reconocer las cosas, se deja engañar y este mandato municipal se lleva a cabo sin un criterio de razonabilidades, sin criterio de humanidad y sin criterio inclusive, solamente qué criterio sí persigue, pues les diré vulgarmente la pendejada este señor, que quiere sacarle provecho. Incluso ahora último me enteré que acá en la ciudad de Huaraz, ¿no? Estos señores funcionarios públicos, los funcionarios públicos de acá en este distrito de Independencia,
habían formado un sindicato. Habían formado un sindicato, ¿para qué? Para recibir beneficios económicos. Ustedes se dan cuenta, sindicato. Vamos a hablar sobre la ley de sindicalización. Ellos son representantes del Estado. Ellos no tienen derecho a la sindicalización porque ellos son representantes directos del Estado. Pero ¿con qué condición lo hicieron? Y que la gente ni siquiera se da cuenta sobre esas cosas. Los que trabajan ahí inclusive no se atreven ni siquiera a cuestionar cosas porque temen muchas cosas. Mientras tú estés en tu derecho y como ya les dije, mientras el primer artículo de la Constitución que nos dice la protección a su dignidad, a ser merecedor de ese puesto donde estás, no tienes por qué temer. Tú puedes cuestionar una situación y no tenerle miedo, pero acá en el Perú todo el mundo ahora se dedica a eso, al temor, y no solamente al temor, puede darse cuenta de una cosa o no se da cuenta por último, porque no tiene ese sentido, como digo, de investigación y todo lo demás. Ellos no pueden formar un sindicato, pero vean, pues ahora recién se les ha descubierto y ahorita están en un problema judicial porque por eso menos mal ha habido un abogado que los demandó con respecto a esta situación, porque si no los demandaban, estos señores seguían bien. Nos dicen que prácticamente se han beneficiado con 1 millón. Sí, mientras nosotros nos morimos de hambre, mientras no tenemos ni siquiera un trabajo, ¿no? Las facilidades de que nuestra municipalidad nos dé algo, nos apoye en algo, no hay nada. O sea, no, y estos señores sí forman ese sindicato y se llevan así. Y les digo que acá en el Perú esas formalidades están así. Y así, por eso les digo, acá en el Perú, creo que desde la parte administrativa, desde la parte obrera, desde la parte, ¿no?, pública, ya es corrupta. Ya es corrupta desde... ¿Quién nos salva? Pues nos va a salvar la señora Keiko. No, ella va a ser una representante de todos esos corruptos. Kuczynski, tampoco lo veo. Alan García, ya hace tiempo, él es el cultivador, él es el iniciador de esa corrupción pendeja. Solamente a eso se dedica este señor. Y nosotros, como imbéciles, seguimos simpatizando, creo que no solamente simpatizando con este señor, sino que seguimos apoyando esta tira de corruptos, así como la China, ¿no? Esta Keiko, para mí, no vale la pena. Pues sí, tampoco. A la García, menos. Tan igual como Keiko. Toledo, el hombre, al menos. Creo que ante estos dos, Keiko y Alan, él creo que es un microbio con respecto a algunas corrupciones que hizo, pero también hubo corrupción en su gobierno, pero por parte de su gente, más que todo, ¿no? Y parte de tu familia, parte de la familia de Toledo, que se aprovecharon de muchas ONGs, aprovechando, pues, y muy bien que Toledo se hacía de la vista gorda, pues, pero por eso es que digo, ¿no? Tampoco tiene esa empatía o esa llegada hacia su mismo pueblo, ¿no? Como que él también un poquito tiende a separarse y a volverse un poco soberbio. Pero sí, al menos él sí levantó bastante, ¿no? El medio público, la economía se estabilizó, hizo lo que más sabe hacer, ¿no? Solo le faltó un poquito llegar más al pueblo y se volvió. Uno de tus peores errores es eso, volverte soberbio. Y eso sé por qué te lo digo. Ya, pero eso fue lo que pasó con Toledo, así que lo veo un poco también, o sea, creo que más o menos podría ser. Podría ser si rectifica algunas cosas, ¿no? Pero al final tanta corrupción hay acá que no creo
legales. De que salves, tampoco no creo que salves al Perú. Primero tenemos que darnos cuenta. Ya al final les voy a decir por qué no nos salvamos. El señor Acuña, queramos, el señor Acuña. Este señor estaba mejor, o sea, antes de que no se mande a la presidencia, estaba mejor antes, antes de eso estaba mejor. Creo que era reconocido inclusive como el dueño, ¿no?, de esta universidad, César Vallejo. En cierta forma no te conocía mucho y en ese tiempo yo pensé verdaderamente que si al menos tenías algo en el cerebro, bro. Discúlpame que me burle así, pero veo simplemente tus ambiciones, pues, que simplemente quieres ambicionar por sobre todas las cosas, es tu ambición de poder nada más, señor. Y ese poder lo quieres conseguir, ¿de qué forma? Pagando esa idea que tienes, esa idea mediocre que tienes. Ya, pues, como digo, ¿de ti qué más puedo decir? Caramba, si hasta te quieren comparar con Luther, ¿no? Falseando títulos. Señor, estabas mejor antes que ahora. Ahora has quedado como un mediocre total. Vaya que es más, no podemos decir que solución que seas, no creo, pues. ¿Mm? No creo que seas una solución. Con esas ideas mediocres que tienes, jamás. Tan igual como los demás, ¿no? Julio Guzmán, quizás por ahí hay buenas ideas, pero no veo esa fuerza, no veo esa solidez en tu espíritu. Te vas a dejar arrastrar por la corrupción, eso te lo aseguro, es lo que puedo predecirte. Te veo muy débil, sinceramente, y aparte veo que escondes algunas cosas. Sincérate con todos, sal de ahí, sé valiente, te digo, desde ahora, porque si no, tíramelo. Verónica Mendoza, una vez vi, creo que le consultaron, o mejor dicho, hicieron una entrevista sobre la consulta previa, ¿no? Hablaba mucho de la consulta previa. La consulta previa que se dio, esa ley está aprobada. Por si acaso, ella apoya bastante esta ley de la consulta previa, así como el derecho a la inclusión. Pero ella más que todo se centra en la consulta previa, así como Mendoza, ¿no? Julio Guzmán, disculpe. Por ejemplo, ella habla, ¿no?, sobre lo que se tiene que consultar a los pueblos, especialmente indígenas, o los pueblos de origen, ¿no?, de un lugar muy alejado de las ciudades, quizás, donde quizás no llega mucho la culturización. Estas personas prácticamente no tienen un grado de culturización y de actualización y de inclusive es prácticamente como decir, son pueblos que están alejados de las ciudades, donde este pueblo ignora mucho sobre lo que es el derecho social existente en un país. Y entonces esto de la consulta previa es justamente cuando hay una ley que se tiene que aprobar y afecta a estos pueblos. Primero se les tiene que preguntar a ellos, porque ellos no concuerdan, mejor dicho, ellos no están tan apegados a esas leyes, porque no lo conocen muy bien, no saben, mejor dicho, ellos no viven con sus propias costumbres nada más ahí, y ignoran mucho sobre las leyes que se dan en este país, ¿no? Entonces, cuando hay una ley que afecte a esos lugares, ellos a veces se pueden ver perjudicados, y es por eso que surgió en aquella época, pues, el baguazo, ¿no?, donde prácticamente yo tengo ahí
unas fotos inéditas pues de toda la masacre que se dio ahí frente a los policías que estuvieron ahí, porque estos señores comenzaron a proteger como de forma instintiva el lugar porque pensaban que una ley los estaba despojando de sus lugares de origen, ¿no? Para beneficiar a algunas empresas, empresas petroleras, empresas, ¿no? Empresas privadas con respecto a esos terrenos. Claro, eso se dio en el gobierno, por ejemplo, este señor José Alan García. Y ahí, por si acaso, ahí tiene una de las grandes responsabilidades. Acá, Alan García, junto con Cabanillas, uno de sus ministros. Y pues esa responsabilidad también, ahorita tendría que afrontarlo este señor, que ha eludido muchas cosas, responsabilidades como el frontón, aunque mucha gente diga, no, terrorismo, pero ya pues también hay una cierta responsabilidad, bueno o malo, pero tienes que también afrontar esa responsabilidad, porque claro, ya prescribió, sabes hacerla, ya prescribió en aquella época, porque si primero te fuiste a Francia, estuviste allí escondido, después prescribió y llegaste otra vez acá al Perú, lo mismo que hizo hacer tu papá, mi querida Keiko, y no, pero en Chile, creo que se llevó, como dicen, un chasco, ¿no? Ahora, Verónica Mendoza, estás bajo en puntaje. Tienes ideas. La inclusión, la consulta previa ya se dio en estos, pero eso tenemos que hacer un gran análisis, porque estos pueblos para mí que ya tienen que ser culturizados, tienen que ser, las leyes es igual para todos, dicen acá, es igual para todos. Tienen que ya comenzar a culturizarse estos lugares. Tienen que empezar ya a tener un cierto grado de educación. Cierto grado, pero de una educación con buenas metodologías, como ya les dije, con la metodología humana, desde los colegios tiene que partir esto. La metodología de humanidad, la metodología o epistemología de investigación. Tenemos que ya saber investigar, tenemos que tener criterio para investigar. Los niños ya tienen que estar empezando con esos criterios. No dejar que no dejar mecanizarse nada más, sino tener verdadero conocimiento, cultivar eso, saber tener método para ir conociendo las cosas poco a poco y con sentidos investigativos, no solamente con ese sentido, sino también bastante la parte humana, la parte humanitaria que ya les expliqué qué significa ser humano. Tengo inclusive algunos escritos ahí sobre lo que es ser humano, lo que es sobre lo que se dio acá en Perú, en Rusia, la Glasnost. Sería bueno que lo lean, ahí está en mi Face, pueden revisarlo. Todo eso, lo que está al fondo, ¿no? Sería bueno, ahí tengo todas esas respuestas, o al menos esas opiniones escritas en video. Ya, la consulta previa, como digo, está bien, sí. Estos señores tienen derecho a que se les consulte, porque nacieron en ese lugar, son parte de ese lugar, tienen derecho a eso. Pero yo lo que sí les diría, por el grado de culturización y de no educación, de no haber recibido esa educación, para mí que estos señores no tendrían pues derecho a un voto, o un derecho a decidir acá en el Estado peruano, pues, a decidir un presidente, por ejemplo, las partes rurales indígenas, porque prácticamente no quiero ser por ejemplo, estos señores, ¿no?, de las partes indígenas, más que todo, que no tienen ni siquiera una educación, ni siquiera acabado un grado de educación, ¿no?, secundaria o primaria, pero tienen derecho a un voto, ¿no?, a decidir por el futuro de un país. Pero ustedes creen que estos señores verdaderamente saben por qué están votando. Lamentablemente la mayoría los usa. Y lo que sí te digo, una cosa es la consulta previa, que me parece muy bueno para estos pueblos indígenas y todo lo demás, sí, pero otra cosa es la decisión frente a un país.
Para tener decisión frente a un país tendríamos que tener cierto grado de culturización. Para mí que ese grado de culturización se debería de dar posteriormente con esta metodología humanitaria, con metodologías de investigación. Al menos tendría que haber un grado básico y otros grados más. Al menos tener ese grado básico sería muy bueno para tener decisión sobre el futuro de un país. A los demás no podemos marginarlos, ya sé, pero lamentablemente pues estos señores simplemente van a ser usados. Y si ellos verdaderamente quieren ganarse ese privilegio, pues va a depender mucho de ellos, que tengan esa voluntad de culturizarse, lograr obtener ese grado básico, ¿no? Aunque sea lo básico, para llegar, para no ser engañados tan fácilmente y tener verdaderamente decisión sobre un país verdaderamente que se den cuenta, ¿no? Para mí que eso y todo parte desde la educación. Tendría que partir desde la educación de abajo y ahora también arriba. Acá no está de que yo ya soy viejo y no voy a cambiar. No, eso estamos mal. Desde que empecemos a decir, tengo que cambiar, especialmente a las personas que ya tienen cierta edad, ¿no? Cierta edad avanzada, voy a empezar a cambiar poco a poco y a reconocer sus propios errores y decir que sí, pero que esto van a comenzar a practicar poco a poco y van a ver, la práctica hace el maestro. Poco a poco cambiaremos. Ese día del Perú, el día que sí decidamos todos y reconocer primero nuestros errores. Eso fue lo que se dio, por ejemplo, en Rusia con la famosa glasnost. ¿Qué significa transparencia? La perestroika, ¿no? Que era sobre la parte económica, sobre la reforma económica allá en Rusia, pero más que todo la glasnost es algo muy importante. Glasnost, que significa transparencia. Acá, por ejemplo, en el Perú, tendríamos que hablar con bastante transparencia. Eso es lo que les falta a todos estos candidatos. No tienen transparencia. Y ahorita la transparencia en este país, de acuerdo a la educación que les digo, y de acuerdo a la consulta previa que decimos y todo lo demás, o sea, algunos, ¿no? La inclusión, por ejemplo, que dignifica a la persona, dicen, ¿no? Porque de acuerdo a la inclusión a lo menos nos habla sobre lo que la persona, de acuerdo a lo que en lo que él se desempeñe, va a ser dignificado, va a ser reconocido de acuerdo a su grado de especialización profesional o técnica, pero va a ser considerado en este país, va a tener ese cierto tipo de dignidad, como dice la Constitución política. Ahora, la glasnost les digo que es muy importante acá, porque acá, gracias a la glasnost en Rusia, pues prácticamente no es que perdió el comunismo, sino que se llegó a determinar verdaderamente. Agarraron el comunismo y comenzaron a cuestionar. Esto también lo tengo descrito por si acaso acá en el Face, pueden verlo, está en video, está también en Face, pueden buscarlo sobre la glasnost y la perestroika. Ya. Pero esto es lo que hizo, pues, ¿no? Rusia habló con bastante sinceridad y dijo las cosas buenas y las cosas malas del comunismo, de cómo se dio, de cómo se está practicando, pero de una forma, como dicen, transparente, donde se descubrieron inclusive los asesinatos que realizó Stalin en aquella época, de cómo, ¿no?, de una forma brutal quizás se llegó a tener poder, ¿no?, allá en Rusia. Y en la actualidad se vio que si verdaderamente Rusia todavía podía seguir manteniendo este comunismo o no. Se hizo, como dicen, una consulta general a este pueblo que sí estaba teniendo un cierto grado de culturización, pues, a los cuales sí iban a tener una determinación con esta transparencia, porque la transparencia, como dicen, llegó a verse cuáles son los grados, qué es verdaderamente el poder, cómo se está practicando el poder en Rusia, y si verdaderamente es como sincerarse el mismo país y reconocer sus errores
y volver a preguntarse el mismo y decir, si quiero un cambio que va a beneficiar no solamente acá al país, sino quizás a nivel universal, porque Rusia era una de las grandes potencias, quizás pesaban muchas responsabilidades sobre ellos. Quizás si hubiese seguido siendo comunista, pues hace tiempo la Guerra Fría se hubiese determinado ya en una guerra total. Quizás yo puedo decir que cuando se dio todo esto y al final, pues, como dicen, a veces hay que saber perder, pero lo hizo esa pérdida en beneficio y en bien quizás de toda la humanidad. A eso se llamó glasnost, lo que acá tendría que practicarse también acá en el Perú. ¿Y cómo, de qué forma? Uno, SUNAT, no tiene oficinas, por ejemplo, de transparencia. ¿Por qué? Por último, los grandes funcionarios tienen de esta institución tienen un alto pago. Hasta sus mismos empleados, ¿no? Debe ser una gran diferencia. Eso me parece un poco mal, ¿no? Y no hablamos con transparencia de la SUNAT, pero sí es bueno para cobrar los impuestos, beneficiarse y al final creo que beneficiar a esos grandes funcionarios, ¿no? Así se utiliza acá los impuestos. Ahora, ¿quiénes? Acá con transparencia tendríamos que ir y averiguar qué dice, pues a ver, quiénes son los que manejan el poder acá en el Perú, que los utilizan como títeres a cada uno de estos candidatos. Por ejemplo, Petroperú, como ya les dije, el gas se camisea. ¿Por qué tan altos precios? ¿Quiénes son los que están ahí picados? Esto se tiene que hablar, y esto yo les digo, pues es un derecho reconocido. Acá está la Constitución Política del Perú, justo en el artículo 4, ¿no? A las libertades, información, opinión, expresión, difusión, pensamiento, la palabra escrita. No es esto, ¿no? Una disculpa, a ver, es el artículo 5. A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública en el plazo legal conforme que suponga el pedido. ¿No? Todas las que van en contra de la intimidad, hay cosas que se tienen que reservar, pero lo que acá les está diciendo, solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública del Estado. Esto es muy importante, es un derecho que ya les dije pertenece al habeas data. A esto se llama el derecho de la autodeterminación. El peruano, para que tenga autodeterminación, sea autodeterminativo para las decisiones, inclusive para ser parte de este país y especialmente de la nación, y cuestionar inclusive al Estado, tiene que saber reconocer bien este derecho, que tiene que ver mucho con la transparencia también, este derecho de la autodeterminación. Nosotros tenemos todo el derecho de saber quiénes manejan esto, por qué y por qué nos están haciendo llegar. Eso ya depende de nosotros mismos. No seamos hipócritas entre nosotros. Nosotros simplemente estamos acostumbrados a tratar a nuestros semejantes, inclusive a los que tienen un puesto, de manera hipócrita, halagándolos. Esa es una mediocridad. Es más, es una bajeza. Si tú tienes que respetar a una persona, lo respetas porque también te tiene que respetar a ti. Respetos, como dicen, guardan respetos. Por más pobre que seas, tiene que respetarte. Así seas millonario o pobre, no. El respeto es mutuo. El respeto es recíproco. Así es que es importante que veamos esto, ¿no? Y sobre el primer artículo que te dice sobre el respeto a su dignidad, a lo merecedor que tú eres en esta nación. Pero vamos a hablar pues con las sociedades campesinas,
saben de esto, son capaces, o alguien les puede decir verdaderamente cuáles son estos derechos, no de una forma de incitar a una revuelta o algo por decir, eso con estas personas no podemos todavía hacer, tienen que tener todavía este grado, ¿no? Como les digo, este cierto grado y esta metodología de humanización, y no puedes hacer, no actuar de una forma así violenta, pues, para reconocer un derecho, no. Acá hay diferentes metodologías. La violencia se puede dar, no puedo decir que no. Es como decir, pues, dile a un millonario, pues, o tú que vives quizás en una casa. Yo escuché varias veces, por ejemplo, una vez escuché a un gran millonario empresario decir, pues, de que de su palacio que él había formado, ¿no? Que él tenía, nadie lo sacaba. Si lo sacaban muerto, pero no vivo. Valiente, sí. Pero así hay muchas personas acá en el Perú. Lo malo que este señor quizás sí tuvo muchos sacrificios, grandes sacrificios, que podía tener alguna empatía, quizás no porque prácticamente él no se sentía, como decir, muy identificado con los de afuera, ¿no? Como decir, con la gente de afuera. Pero podía dar otro tipo de soluciones, pero sí participaba en dar soluciones de diferentes aspectos. Pero acá no, pues acá hay esa gente de poder que prácticamente ha hecho su poder prácticamente sacándole provecho a nosotros y sigue sacándonos provechos. Así que ahí tendríamos que llegar a una definición. La consulta previa, por ejemplo, les digo, con mucha más razón acá a la ciudad de Huaraz le correspondería con respecto al canon minero. Ya pues aunque sea que anualmente pues se tiene que dar a las personas 2.000, 3.000 soles, no estaría tan mal, anualmente, no digo mensual, anual. Sería bueno, creo que ayudaría, ¿no? A las personas que están acá, porque es un derecho que justamente como apoya la constitución política, es un derecho de dignificación para todo el cachino que vive en esta ciudad. A esas personas ya tiene que dignificárseles con con este canon que se les diría, o que son merecedores por ser los afectados de estas explotaciones. Ya, muy bien. Entonces, en conclusión, al final, ¿quién nos salva? ¿Saben quién nos va a salvar? Nosotros mismos. El día que empecemos a cambiar, solamente nosotros mismos, el día que empecemos a tener conocimientos, a saber interpretar, por ejemplo, aunque sea buscar ayuda, indagar acá, para eso también estoy, para poder ayudarles y tratar de dar la mejor interpretación a las leyes y ver qué partes están fallando. Conjuntamente con esto, con lo que ya les dije, con la transparencia, con la famosa glasnost, ya necesitamos acá sincerarnos cada uno. Yo les voy a decir, a estos políticos, ¿quién verdaderamente les ha hablado? Pues a ver, sobre las posibilidades que se pueden dar del canon. ¿Quién les ha hablado sobre esto? Esta es política, por si acaso, política de hechos. ¿Acaso se han afanado siquiera de hacer una consulta y preguntar por qué las tarifas energéticas de luz son tan altas? ¿Por qué el gas tan alto? ¿Estos señores acaso se han preocupado verdaderamente por eso? Creo que eso debería, si verdaderamente queremos creerle a uno de estos señores
verdaderamente, porque ahorita lo que me están hablando son palabras, puras palabras. Pero alguno de estos alguna vez te ha demostrado verdaderamente, tratando ya hace años de ver estos derechos y de tratar de proteger estos derechos verdaderamente, de saber o de informarnos, al menos no quizás de incitar a la gente, quizás que se comporte violenta, no, sino de darnos a conocer verdaderamente qué es lo que se está dando ahí, cómo se está manejando el gas de camisea, cómo se está administrando este gas, por qué los precios tan altos y cuál sería la solución, más bien porque nosotros somos los primeros exportadores de gas, deberíamos tener el gas más barato en toda Sudamérica. ¿Quiénes son los que le están sacando provecho? ¿Acaso nos han comentado sobre eso? ¿Qué es verdaderamente Petroperú? ¿Por qué no apuestan por este país esos empresarios? ¿Por qué no nos hablan de eso? Para mí que todos estos señores son una tira de hipócritas, pues. Son hipócritas con ellos mismos inclusive. No. Acá Verónica Mendoza ya pues me habló un poquito, ¿no?, sobre la consulta previa, pero la consulta previa no se puede aplicar de una forma, porque lo que tú me estás hablando ahorita, mi querida, no, Verónica Mendoza, pues me estás diciendo que la consulta previa es un derecho ganado de estos señores indígenas, originarios de esas zonas. Sí, es un derecho, está bien, pero tú en cierta forma como que estás marginando a estas personas. Eh, ¿Por qué te digo que los estás marginando? Los estás marginando porque los estás haciendo a un lado, como que decir, o sea, esos derechos solamente son para estas personas porque estas personas no tienen la suficiente capacidad cultural y educativa para no, o sea, como no tienen esa cierta cultura y todo lo demás, entonces se las tiene que consultar sobre alguna ley si les va a favorecer o no. Pero desde ese inicio ya estás apartándolos. Yo lo que te diría es que simplemente ya debemos empezar. A ver, está bien esa ley, son merecedores, sí, pero ya tú también deberías de preguntar. Y para que la ley sea igual para todos, para que la ley sea igual para todos, porque la ley se ha hecho igual para todos. Tienes que estar pensando ya en cómo culturizar a estas personas y no apartarlos así, porque eso para mí inclusive no les da el derecho de voto para la decisión de cómo se va a llevar. Lamentablemente yo no puedo decir que estas personas no pueden tener ese derecho de voto, ¿no? La consulta previa está bien para ellos, por el momento, pero ahorita tenemos que ya culturizar también a esas personas. Tenemos que empezar ya con un plan de culturización y no marginarlos simplemente diciendo existe una ley para ellos, esa es la solución de esa ley y dejarlos ahí. No, eso para mí es marginarlos. Acá tenemos que preocuparnos en ya culturizar también a esas personas para que la ley se iguale a todos. Ya es momento de que ellos también ya sepan tener esos principios humanitarios, especialmente con la ecología donde están viviendo. Bueno, así es que, como ya les digo, el único que nos puede salvar somos nosotros mismos. Nosotros mismos, al darnos cuenta de todo lo que les he hablado, empezar ya a cambiar, empezar a tener sentido de investigación. No es tarde, no es que los niños lo van a hacer, no. Desde ahora ya tenemos que nosotros, y no estar pensando en estos señores como los salvadores, porque no son salvadores. Ellos por último no tienen ese sentido, ese principio de ser servidores públicos de este país, no tienen. Ellos más que todo están entrando porque quieren simplemente poder. Claro, ¿quién no quiere poder, no? Como dicen, todo el mundo. Pero no entran por ese sentido de ser servidores públicos. Está bien, necesitan poder, pero también no se los olvide que ustedes son servidores públicos. Ustedes están entrando para servir al pueblo. Y servir al pueblo es esto, por lo que ya les dije. Política es hacer esto.
es irte y averiguar por qué se están dando estas exageraciones acá, quiénes son ese grupo y de qué forma también nosotros podemos llegar a un tratado o un acuerdo. Pero como les digo, ya no nos salva nadie. Acá en el Perú existe una clase noble y una clase bien pobre que es el pueblo, ¿no? Y la clase noble, que son empresarios que mantienen acá el poder y manejan el Perú a su regalado gusto. Retroperú últimamente pues hubo hasta solamente se basa en puras especulaciones. El petróleo ha bajado a nivel internacional, pero ellos siguen manteniendo sus mismos precios. Es más, inclusive hace un mes atrás creo que subieron un poco el petróleo por pura especulación. No había ninguna justificación para que subiera. ¿Pero por qué lo subieron? Vamos a darnos cuenta ahí de que estos empresarios no conocidos, ¿por qué no son conocidos? Porque todos los señores le tienen miedo, pues no saben verdaderamente luchar verdaderamente por un país. Son una tira de hipócritas. Estos señores, por ejemplo, lo subieron sin razón alguna. Quizás para sacarle un provecho a alguno de ellos, aunque sea en ese lapso, sacaron algunas sobreganancias para ellos, de algún interés que tenían ellos, quizás hasta en sus propios negocios. Nada más, miren pues lo que hicieron. Y nosotros aceptando esas cosas. Aceptando esas cosas, nadie dijo nada, y así tuvo la subida como 5 días, 6 días, había algunos que comenzaron a decir por qué, como no hubo justificaciones, ya estos señores, posteriormente lo bajaron, pero una vez que han solucionado ya sus problemas, pues de falta de recursos económicos que ellos tuvieron. Pero ya pues, ya estaba el momento también, el petróleo es muy caro, pues como les dije, allá en Piura y Ecuador, ¿no? Hay mucha diferencia. Estos señores se dedican a hacer eso, así que por eso les digo, ninguno de ellos nos va a salvar. Ninguno de ellos. No nos salvan. Pero, claro, acá en el Perú todos tenemos más ese instinto. Creo que ya nuestro instinto inclusive se ha formado. Tenemos un instinto formativo hacia la corrupción. Pues. Creo que desde abajo está el problema, ¿no? Desde nosotros mismos. Así es que podría decir que acá pues la señora Keiko creo que posiblemente sea la próxima presidente del Perú y que lo diré con mucha tristeza, serás la próxima presidente del país, creo, creo, más mediocre de toda Latinoamérica y del mundo. Prácticamente. Donde reina la mediocridad, reina la corrupción, reina no sé qué palabras más por ahí puedo encontrar, es un montón, es una fila grande, pero creo que somos merecedores de cualquiera de estos señores. Los únicos, tampoco los puedo calificar a todos tan mal, los que sí les voy a decir que están mal para mí, es una opinión mía, es acá la señora Keiko, otro Alan García, más que todo estos dos. De ahí seguirá pues este señor, Acuña. Pues sí, no tiene ni siquiera un gobierno, pero ya, el señor, ¿no? Este es uno de los terceros ahí. De ahí pues, ya Kuczynski, Toledo, ya pues, ¿no? Por ahí también van. Los únicos rescatables que puedo decir acá, o algo, no tampoco completamente, sino que se van a dejar por ser muy débiles, es Guzmán y Verónica Mendoza, ¿no? Lo único que podré decir, y este señor quizás, Alfredo Barnechea, ¿no? No, pero también lo veo un poquito muy aparte, me gustaría conocerlo más bien, un poco más, así que no puedo hablar mucho de él. Pero
Desde ya les digo, todos son unos hipócritas. Son unos hipócritas. Con ustedes mismos y con el pueblo. Hasta luego. Eso nada más quise decir. Y al final, nadie nos salva, porque somos tan igual como ellos. Y quizás bien parecidos acá a la corrupción que hizo su padre, Fujimori, ¿no? Nos identificamos con eso y por eso digo, creo que la próxima presidente será Keiko. Buena, buena. Tengan mis felicitaciones, ¿no? Todo el pueblo de la mediocridad peruana. Yo sé que esto no lo van a querer ni siquiera escuchar. ¿Qué más? Bravo por todos ustedes. Por todos nosotros, ¿no? Yo también lamentablemente me incluyo porque soy de acá de este país. Me incluyo en... A ver. Trato de apartarme de esta corrupción. Pero uno solo no sobrevive. Así que si es que ganas, mi querida China, ya pues, la corrupción seguirá pues, a gran escala, eso se los aseguro. Es más, ahora lo hacen con mucha más experiencia, ya lo ocultan de una mejor manera todavía. Pero claro, como somos todos corruptos acá, ya pues, no quiero incluirme en esa corrupción. Así es que les voy a decir, gana el país merecedor de esa corrupción. Eh, felicitaciones al pueblo mediocre de Latinoamérica, que es el Perú. Hasta luego.